y cuando yo le decía historia me decía, ¿qué vas? ¿A dónde hay a trabajar estudiando historia? ¿Cuál es el Vas a ser campo laboral de profesora, eso? Claro. no son bien pagados los profesores y yo quiero que tú no seas una carga para mí. Mi mamá lo que quería era que cada uno volara, ella nos daba la herramienta para que nosotros voláramos. Y que tuvieran un éxito profesional que Sí. permitiera ser independiente. Es más, la obsesión de los dientes viene de ahí, ella quería que yo fuera dentista. A todos mis hermanos nos ofreció la consulta, regalarnos la consulta, los aparatos, todos éramos dentistas. Ah, pero tiene un rollo con eso. Sí, es que encuentra que es muy práctico ser dentista. Porque tú pones tu horario, no tenés problemas con la ISAPRE, eres independiente, cobráis caro. Los dentistas no les va mal. No les ya, va pero mal. tú fuiste contra la corriente y dijiste no. Entonces me dijo, de todo lo que a mí, periodismo como que englobado, me decía, mira, si tú como periodista haces un reportaje de eso, después haces un reportaje del arte. Ah, te metió en la cabeza Claro. que estudiaras periodismo ella. Me gustaba periodismo, pero no era mi primera opción. Me llamaban más la atención estas otras cosas. Ya, pero periodismo en Talca había. No, esa era la otra cosa. Había que salir Y del... me seducía mucho esto de que de estuviera en arrancar Santiago. de la casa. Y claro, venirte a vivir sola a los 18 años no era malo. ¿Y así fue? Así fue, po. Pero como sola no. No, con mi hermano mayor. Vivíamos los dos, teníamos un departamento cerquita de la universidad, así Ya. que Babis ¿Tu hermano Pub. estaba Era más conocido como Babis Pub. Pero espérate, ¿tu hermano estaba estudiando o trabajando? Mi hermano estudiaba Derecho en esa época. O sea, estudiaba todo el día. Estudiaba todo el día. Ya, y tú, entonces, claro, se convirtió tu departamento en un En- lugar de encuentro de Es todos que los... además yo estudiaba en la Mistral y yo vivía a una cuadra de la Mistral. Entonces, hora libre, faltaba un profesor, todo me quedaba, el curso me miraba así, A tu departamento. a mi departamento. Todo pasaba en mi departamento, o sea, ¿Tenías viene... 17, 18 años? Hay 18 ya. Chiquitita igual. Sí, sí. ¿Qué Chica. ¿Tuviste compañeros que hoy día se han conocido? ¿No? Alguien me acuerdo de que era un compañero tuyo. A ver, de mi generación, no, mi generación fue súper buena y las anteriores también. De la universidad, de la Gabriela Mistral salieron muchos periodistas que son súper conocidos. Amaro, Solabarrieta. Porque las privadas no llevaban tanto tiempo en esa época. No, de hecho, yo fui la primera generación en no ser examinada ni por la Católica ni por la Chile. ¿Viste? Porque las privadas en esa época, tú estudiabas con los profesores que normalmente venían de esas dos universidades porque eran muy pocas las privadas, entonces se los compartían Exacto. con las otras Y eran universidades. evaluadas por las otras universidades. Y claro, tú tenías que rendir el examen final a estos otros profesores, que no eran los que te habían hecho clase, que eran los examinadores. Que eran bastante duros. Sí, era duro eso. Ya, pero entonces, a mí no me tocó eso. Te tocó la autonomía ya. Me tocó autonomía, sí. ¿Qué, dijiste Amaro? ¿Está tú? Amaro estaba en mi universidad, bueno, Solabarrieta, no, hay mucha gente, bueno, la Karen, Cristian Sánchez, Ya, pero espérate, pero yo tengo entendido que... la Marichu Sangronic, Perfecto, yo. pero en algún minuto, ¿por qué trabajar tan rápido? Porque ya casi que al primero o segundo año Ah, de la no. universidad... Lo que pasa es que yo primero hice, en la Mistral se hacía un bachillerato en Ciencias Sociales, 2 años, y en Perfecto. tercero tú entrabas o a Ciencias Políticas, o a Historia, o a Periodismo. O bien te demorabas 6 años y podías mezclar las carreras, periodismo con historia, con ciencias políticas, etc. Ok. Entonces yo tuve mis 2 años de bachillerato que me quemé las pestañas leyendo filosofía, historia, todo. Y entro el primer año de periodismo, es decir, mi tercer año, la primera semana, y una profesora de estilo, que había que escribir, me dice que no tengo dedos para el piano, que piense en retirarme. Mentira, pero qué poco... O sea, qué poco Pero yo psicología fíjate que aplicó creo ahí. que me hizo el favor de mi vida. ¿Por qué? Pero O sea, sí que me pesada. mató, me puse a llorar, no ahí, obvio. Yo bien ¿Pero digna por llegué a mi qué? departamentito. ¿Escuchaba que no redactabas bien? Escribía mal y tenía un tema con la ortografía y no, escribía pésimo, ¿Que escribía tenías súper. una dislexia o algo? No. Yo creo que sí tenía, o tengo, no sé. Ay. ¿O no? ¿Qué dije? Ya, y la profe te tiró... No, me dijo, no, mire, tiró yo pa' creo abajo. que usted no tiene ni una posibilidad como periodista, debería replantearse sus estudios y optar por otra cosa. ¿Y por qué sí que fue importante para ti? Porque yo me amargué mucho y le comenté a mi mamá por teléfono, ¡ay, me dijo que no servía! Y he perdido 2 años, ¿cachai? Entonces mi mamá me dice, ¿pero qué es ella? Y yo le dije, profesora, ¿y dónde trabaja? Aquí. Ah, pero no, ¿en qué medio? Ninguno. Ah, no, porque te lo diga alguien que está trabajando que no serví. Que te evalúe alguien que realmente te vea desempeñando. Ahora, Ya. yo siempre tuve mucha personalidad, que nada me da vergüenza, como que ya. Y mi mamá me dice, oye, yo me acuerdo, mi amiga está la Rosita de Talca, que sé yo, que está trabajando, pues yo la leo en los créditos, decía mi mamá, en contacto. La voy a ubicar para que tú vayas a hablar con ella y ella te diga si tú sirves o no sirves. Te evalúe. Me Una evalúe. profesional del medio. Y yo llegué acá en el 13 así, tiqui, golpeé la puerta, me atiende Rosita, después que pasé por recepción y todo. Y le digo, mira, no, a mí me gustaría hacer cualquier cosa, la verdad, porque tuve una experiencia súper dolorosa en la universidad, pero yo quiero como aquí en el terreno cachar si sirvo para algo, no sé. Y me dijo, vamos a hablar con la Memé. ¿Qué Memé le digo Mercedes yo? Ducci.
la Mercedes Duch. Y yo, Me Duch, una leyenda, porque además la conductora además- ella dirigía el espacio, pero además era el rostro. claro, a mí lo que más me Terminó gustaba... siendo directora ejecutiva de Canal 13. Pero claro, a mí lo que más me gustaba del periodismo, yo siempre veía Contacto, Informe Especial, que eran programas súper antiguos. Temas. Temas también. Temas. Que antes en TVN estuvo Temas. Temas. Ah, eso me lo contaron porque yo no era de esa Era muy época. chica. Y ahí y te recibe la Meme, ¿qué te dice? Y la Memé me dice, ¿tú sabes editar? Y yo le digo, sí. Obvio. Todo el rato, por Porque supuesto. ese día había tenido mi primera clase de televisión y nos enseñaron entry in, entry out. Listo. Entonces yo le dije, obvio, entry in, entry out. Y se empezó a reír. Y me dijo, no, yo quiero saber si tú tienes criterio de edición. ¿Criterio? Yo soy súper criteriosa, le dije. Ah, pero regalándote. No, o sea, ya, no, y respondiendo puras tonteras, porque hoy día yo a mí, no sé, y me dijo, mira, tienes tantas patas, tenés tantas ganas que quédate trabajando acá. Yo sí. En contacto. Ahí. Que le dije, bueno, yo sirvo café, mira, voy a buscar en la biblioteca lo que usted me pida. Voluntad había. No, Interés también. no, yo no dormía. Imagínate, me las arreglaba y estuve tercero, cuarto y quinto trabajando en el canal y estudiando en la universidad al mismo tiempo. Es que eso te iba a preguntar, ¿no se vio afectado? Y no tenía auto, entonces corría para allá en la micro, Pero para por acá, eso, salía trotando, todo. Pero no se vio afectado alguna de las dos cosas. O sea, por un lado, corriendo para todos lados, en el canal ponían evaluados, estaba preocupada de la universidad, y por otro lado, la universidad, las notas y todo se veía afectado porque estaba ocupada. Mira, la universidad no le gustaba que yo trabajara. ¿Viste? Habíamos 2 o 3 personas que que empezamos a trabajar y que ya no empezamos como a aparecer en pantalla, sobre todo el quinto año cuando trabajé contigo. Y a la universidad no le gustaba porque decía que uno tenía que optar. Y yo le decía, mientras yo dé las pruebas y me Exacto. vaya bien, ¿cuál es el tema? Ahora, mis compañeras me ayudaron mucho. Porque yo evidentemente no iba a clase, no podía tomar apuntes. Hay profesores que me acuerdo que los veía para los exámenes y me ayudaban y decían presente por mí, porque en esa época la asistencia era Claro. fundamental. Tú reprobabas por asistencia. Había un mínimo. Pero éramos tantos en los cursos que había una atrás que decían, Rebolleo, Bárbara, Presente. Ya, y pues, zafaste. y así me las arreglé tercero, cuarto y quinto. ¿Y qué te pareció la experiencia en la Galería Mistral? Porque yo me acuerdo de la crítica en la época que era Alicia Romo, ¿no? Sí, La sí. rectora, que era una universidad más bien de élite, con valores muy marcados, muy conservadora, que no incide en nada en términos de lo que significan los profesionales que egresan, pero había toda una cosa como una suerte de burbuja, ¿no? Y Sí. eso se le decía en la época, sobre todo a las universidades privadas. De hecho, por muchos años cargaron las universidades privadas ese estigma, como de universidades que no eran como las tradicionales, que eran, como dijera yo, más abiertas en términos de lo que era la sociedad, Claro. más variada. No, aquí se criticaba en esa época que no podíamos tener centro de alumnos o que nos Claro. tocaban el timbre para ir a clase, tú botabas algo al suelo y te lo recogían al tiro, los baños eran perfectos, o sea, era mejor que estar en un colegio. O sea, yo jamás estuve en un colegio en Talca, de como ese en el nivel. nivel. No, con florcitas así en la primavera, te fijas en Pero los tú nunca naranjos. sentiste esa cosa de la cosa conservadora. ¿Sabes que no tenía tiempo para sentirlo? Ya. O sea, evidentemente sí en el ambiente se alegaba muchas veces esto de que De no tenía, tener centro tenía alumno. una cosa muy católica por detrás. Ahora, yo soy católica, a mí no me importó. No habría tenido tiempo para el centro de alumno porque Ya. trabajaba y estudiaba No todo te- el día. no te Y ins- cuando no, además era dueña de casa, me tenía que cocinar, lavar la ropa, no tenía lavadora, lo hacía en la tina ahí con la escobilla, ¿cachai? Todo, tenía que hacerme todo. Aperraste. Aperré, no tenía auto, como te siento, iba al Ya, pero supermercado, espérate, micro, trabajaste volvía. ya llevas en paralelo 3 años en la universidad y en el... Sí. No era gratis, en el 13 te caía algo. Sí, me Un caía. viático loco, un sueldo base, alguna cosita. Sí, pero mis papás siempre fueron súper estrictos y nos dieron menos de lo justo. Porque querían que nosotros no nos arregláramos. O sea, ¿No te daba para ahorrar y comprarte un autito? Tampoco? No, pero en quinto, cuando ya empecé a hacer el programa en Nuestra Hora contigo, ahí me pagaban súper bien y ahí me compré el auto al tiro. Me acuerdo. No hay pero todo, espérate. de paquete. Pero entonces fue bueno, era como hacer la práctica. Sí. Y ibas a clase y hablaban de cosas que estabas haciendo ya. Lo que pasa es en que el la Canal formación 13. de... Toda la parte televisiva obviamente se me hizo muy fácil. Toda la parte como periodística dura. Pero había muchos ramos que tenían que ver con más filosóficos. Más teórico. Más teóricos, en los que había que leer mucho. O sea, teoría de las comunicaciones. Tenía que aprenderte 50 teóricos de la comunicación y para eso yo necesitaba tiempo, que me los tenía que aprender, tenía que leerlo, analizarlo. Ya, ¿y en contacto cuál era tu función? Yo en contacto, mira, primero y me mandaron a buscar las cintas. Después me decían, vamos a hacer un reportaje de tal cosa, busca información de eso. Después ya me metían a las reuniones Oye, y me decían, aclaremos el proponga punto, temas. No es por tirarnos años encima, porque no es la idea, pero tampoco es la facilidad de hoy que metámosle Wikipedia, metámosle Google, googleemos. No, acá estamos era hablando- con libros en esa época. Buscábamos A eso voy, libros, archivos. los archivos de diarios. O sea, tú decías, esto pasó en tal...
Y se empezó a reír. Y me dijo, no, yo quiero saber si tú tienes criterio de edición. ¿Criterio? Yo soy súper criteriosa, le dije. Ah, pero regalándote. No, o sea, ya, no, y respondiendo puras tonteras, porque hoy día yo a mí, no sé, y me dijo, mira, tienes tantas patas, tenés tantas ganas que quédate trabajando acá. Yo sí. En contacto. Ahí. Que le dije, bueno, yo sirvo café, mira, voy a buscar en la biblioteca lo que usted me pida. Voluntad había. No, Interés también. no, yo no dormía. Imagínate, me las arreglaba y estuve tercero, cuarto y quinto trabajando en el canal y estudiando en la universidad al mismo tiempo. Es que eso te iba a preguntar, ¿no se vio afectado? Y no tenía auto, entonces corría para allá en la micro, Pero para por acá, eso, salía trotando, todo. Pero no se vio afectado alguna de las dos cosas. O sea, por un lado, corriendo para todos lados, en el canal ponían evaluados, estaba preocupada de la universidad, y por otro lado, la universidad, las notas y todo se veía afectado porque estaba ocupada. Mira, a la universidad no le gustaba que yo trabajara. ¿Viste? Habíamos 2 o 3 personas que que empezamos a trabajar y que ya no empezamos como a aparecer en pantalla, sobre todo el quinto año cuando trabajé contigo. Ujú. Y a la universidad no le gustaba porque decía que uno tenía que optar. Y yo le decía, mientras yo dé las pruebas y me Exacto. vaya bien, ¿cuál es el tema? Ahora, mis compañeras me ayudaron mucho. Porque yo evidentemente no iba a clase, no podía tomar apuntes. Hay profesores que me acuerdo que los veía para los exámenes y me ayudaban y decían presente por mí, porque en esa época la asistencia era Claro. fundamental. Tú reprobabas por asistencia, Había un mínimo. pero era derecho en esa época. O sea, estudiaba todo el día. Estudiaba todo el día. Ya, y tú, claro, se convirtió tu departamento en En- un lugar de encuentro de Es todos que los... además yo estudiaba en la Mistral y yo vivía a 1 cuadra de la Mistral. Entonces, hora libre, faltaba un profesor, todo el curso me miraba así, A tu departamento. a mi departamento. Todo pasaba en mi departamento, o sea, ¿Tenías viene... 17, 18 años? Hay 18 ya. Chiquitita igual. Sí, sí. ¿Qué Chica. ¿Tuviste compañeros que hoy día se han conocido? ¿No? ¿Alguien me acuerdo yo que era compañero tuyo? A ver, de mi generación, no, mi generación fue súper buena y las anteriores también. De la universidad, de la Gabriela Mistral salieron muchos periodistas que son súper conocidos. Amaro, Solabarrieta. Porque las privadas no llevaban tanto tiempo en esa época. No, de hecho, yo fui la primera generación en no ser examinada ni por la Católica ni por la Chile. ¿Viste? Porque las privadas en esa época, tú estudiabas con los profesores que normalmente venían de esas 2 universidades porque eran muy pocas las privadas, entonces se los compartían Exacto. con las otras Y eran universidades. evaluadas por las otras universidades. Y claro, tú tenías que rendir el examen final a estos otros profesores, que no eran los que te habían hecho clase, que eran los examinadores. Que eran bastante duros. Sí, era duro eso. Ya, pero entonces, a mí no me tocó eso. Te tocó la autonomía ya. Me tocó autonomía, sí. ¿Qué dijiste Amaro? ¿Está tú? Amaro estaba en mi universidad, bueno, Solabarrieta, no, hay mucha gente, bueno, la Karen, Cristian Sánchez, Ya, pero espera, pero yo tengo entendido que... la Marichu Sangronitz, Perfecto, yo. pero en algún minuto, ¿por qué trabajar tan rápido? Porque ya casi que al primero... Aquí, pero no, ¿en qué medio? Ninguno. Ah, no, porque te lo diga alguien que está trabajando que no serví. Que te evalúe alguien que realmente te vea desempeñando. Ahora, Ya. yo siempre tuve mucha personalidad, que nada me da vergüenza, como que, ya. Y mi mamá me dice, oye, yo me acuerdo, mi amiga esta, la Rosita de Talca, que sé yo, que está trabajando, pues yo la leo en los créditos, decía mi mamá, en contacto. La voy a ubicar para que tú vayas a hablar con ella y ella te diga si tú sirves o no sirves. Te evalúe. Me Una evalúe. profesional del medio. Y yo llegué acá en el 13, así, tiqui, 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 golpeé la puerta, me atiende Rosita, después que pasé por recepción y todo. Y le digo, mira, no, yo me gustaría hacer cualquier cosa, la verdad, porque tuve una experiencia súper dolorosa en la universidad, pero yo quiero como aquí en el terreno cachar si sirvo para algo, no sé. Y me dijo, vamos a hablar con la Memé. ¿Qué Memé le Mercedes digo yo? Ducci. La Mercedes Ducci. Y yo, Memé Ducci, una leyenda. Porque además era la conductora, además ella dirigía el espacio, pero además era el rostro. claro, a mí lo que más me Terminó gusta... siendo directora ejecutiva de Canal 13. Pero claro, a mí lo que más me gustaba del periodismo, yo siempre veía Contacto, Informe Especial, que eran programas súper antiguos. Temas. Temas también. Temas. Que antes en TVN estuvo Temas. Temas. Ah, eso me lo contaron porque yo no era de esa Ah, era muy época. chica. Y ahí y te recibe la Memé y ¿qué te dice? Y la Memé me dice, ¿tú sabes editar? Y yo le digo, sí. Obvio. Todo el rato, por Porque supuesto. ese día había tenido mi primera clase de televisión y nos enseñaron entry in, entry out. Listo. Entonces yo le dije, obvio, entry in, entry out. Y cuando yo le decía historia, me decía, ¿qué vas? ¿A dónde hay que trabajar? Estudiando historia. ¿Cuál es el Vas a ser campo laboral de profesora, eso? Claro. no son bien pagados los profesores y yo quiero que tú no seas una carga para mí. Mi mamá lo que quería era que cada uno volara, ella nos daba la herramienta, pero que nosotros voláramos. Y que tuvieran un éxito profesional que Sí. les permitiera ser independiente. Es más, la obsesión de los dientes viene de ahí. Ella quería que yo fuera dentista. A todos mis hermanos nos ofreció la consulta, regalarnos la consulta, los aparatos, todos éramos dentistas. Ah, pero tiene un rollo con eso. Sí, es que encuentra que es muy práctico ser dentista. Porque tú pones tu horario, no tenés problemas con la ISAPRE, eres independiente, cobráis caro. Los dentistas no les va mal. No les ya, va pero mal. tú fuiste contra la corriente y dijiste no.
Entonces me dijo, de todo lo que a mí, periodismo como que englobado, me decía, mira, si tú como periodista haces un reportaje de eso, después haces un reportaje del arte. Ah, te metió en la cabeza que estudiaras periodismo ella. Me gustaba periodismo, pero no era mi primera opción. Me llamaban más la atención estas otras cosas. Ya, pero periodismo en Talca había. No, esa era la otra cosa. Había que salir Y del... me seducía mucho esto de que estuviera en de arrancar Santiago. de la casa. Y claro, venirte a vivir sola a los 18 años no era malo. ¿Y así fue? Así fue, po. Pero como sola no. No, con mi hermano mayor. Vivíamos los dos, teníamos un departamento cerquita de la universidad, así Ya. que ¿Tu Babis hermano Pub. estaba Era más conocido como Babis Pub. Pero espérate, ¿tu hermano está estudiando o trabajando? Mi hermano estudiaba... Segundo año de no. universidad. Lo que pasa es que yo primero hice, en la Mistral se hacía un bachillerato en Ciencias Sociales, 2 años. Y en Perfecto. tercero tú entrabas o a Ciencias Políticas, o a Historia, o a Periodismo. O bien te demorabas 6 años y podías mezclar las carreras. Periodismo con Historia, con Ciencias Políticas, etc. Ok. Entonces yo tuve mis 2 años de bachillerato que me quemé las pestañas leyendo filosofía, historia, todo. Y entro el primer año de periodismo, es decir, mi tercer año, la primera semana, y una profesora de estilo, que había que escribir, me dice que no tengo dedos para el piano, que piense en retirarme. Mentira, pero qué poco, o sea, qué poco Pero yo psicología fíjate que aplicó creo ahí. que me hizo el favor de mi vida. ¿Por qué? Pero O sea, si qué me pesada. mató, me puse a llorar, no ahí, obvio. Yo bien digna ¿Pero por llegué a mi qué? departamentito. ¿Escuchaba que no redactabas bien? Escribía mal y tenía un tema con la ortografía y no, escribía pésimo, ¿Que escribía tenías súper. una dislexia o algo? No. Yo creo que sí tenía, o tengo, no sé. Ay. ¿O no? ¿Qué dije? Ya, y la profe te tiró... No, me dijo, no, mire, tiró yo pa' creo abajo. que usted no tiene ni una posibilidad como periodista, debería replantearse sus estudios y optar por otra cosa. ¿Y por qué sí que fue importante para ti? Porque yo me amargué mucho y le comenté a mi mamá por teléfono, ay, me dijo que no servía y he perdido 2 años, ¿cachai? Entonces mi mamá me dice, ¿pero qué es ella? Y yo le dije, profesora, ¿y dónde trabaja?